Hemos hablado durante las últimas 3 semanas acerca de nuestro lema y los 2 remas. Y hoy hablaremos del tercer rema, que lo encontramos en Salmos 126, 5 y 6. Y dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando, llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El proceso de la siembra y la cosecha es un proceso constante, y por eso en este 2026 te queremos desafiar a que siembres y a que coseches de manera constante. La semana pasada hablamos que los campos están listos para la cosecha. La semana antepasada que Dios es el que provee la semilla y Él es el que da el crecimiento y la bendición. Y en esta semana hablamos acerca de ti, el que siembra y el que cosecha, todos vinculados en el reino de Dios, para que esa cosecha que Dios ha preparado, porque Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, se manifieste en nuestras vidas. Este año es un año muy fuerte en temas históricos en diferentes naciones, en Latinoamérica y en Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque este año va a ser un año donde van a ser confrontados los poderes en lo político, pero la batalla cultural va a tener muchas guerras que vamos a tener que pelear. Y lo debemos hacer sembrando y cosechando juntos. Siembra la buena semilla en los corazones, en las vidas de las personas que están en tu entorno. No tienes que hacerlo desde el lugar espiritual donde tú estás, sino en el lugar de interacción donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, en tu comunidad, en el servicio público. Siembra, siembra, siembra y cosecha, cosecha, cosecha. Vienen tiempos maravillosos y aunque sembremos con dificultad, cosecharemos con regocijo. Sembrando y cosechando juntos. Un año maravilloso. Dios te bendiga. Ahí nos vemos. Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía, conectados con este tiempo precioso que el Señor nos regala, esta oportunidad para recibir un tiempo precioso de palabra y de bendición, un tiempo también para creer en los milagros de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Damos gracias al Señor y a usted que se conecta con este espacio precioso conectado a la iglesia en mi casa. Un tiempo de palabra, unción, milagros. Creemos que el Señor es el que puede sanar, restaurar, romper, quebrantar, limpiar en nuestras vidas todas las cosas. Le invito para que juntos podamos presentar este tiempo en las manos del Señor, en el lugar donde usted está. Crea que Dios puede hoy acercarse, el Señor puede ayudar, puede restaurar su vida, que el Señor puede quitar esa carga que de pronto podemos traer o por la cual tal vez estamos atravesando. El Señor puede ayudarnos y fortalecernos. Le invito para que juntos podamos decir al Señor en medio de este tiempo: Padre, gracias por todas y cada una de las cosas que tú haces en nuestra vida. Señor, hoy venimos delante de ti porque necesitamos ser llenos. Necesitamos que tu gracia nos llene. Necesitamos que tu preciosa presencia satisfaga nuestras vidas. Señor, necesitamos de ti. Y pedimos que hoy tu favor nos acompañe. Señor, oramos para que aquellas situaciones que se enfrentan a diario, situaciones de conflicto, seas tú, Señor, tomando el control. Padre, trae transformación a los hogares, a las familias, a las personas. Trae liberación, Señor. Tu mano preciosa y poderosa esté obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones.
Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu gracia y de tu favor, de esa gracia preciosa que tienes para con nosotros. Pedimos que tú nos ayudes. Dígale eso al Señor. Dile, Señor, ayúdame. Fortalece mi vida. Padre Celestial, oramos para que limpies, para que restaures nuestra vida y nuestro corazón y podamos honrarte y agradarte a ti, reconociéndote que tú eres bueno. Bueno para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarle a que nos acompañe en el libro de los Salmos, el capítulo 51, Salmo 51, y podamos juntos leer la poderosa palabra del Señor. Salmo 51 dice la palabra del Señor desde el versículo número 15 en adelante. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Padre, pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tu palabra preciosa inspire nuestra vida en los propósitos y planes que tú tienes, que sean quebrantadas en nosotros las actitudes, lo que no te agrada, que seamos hechos a tu imagen y semejanza. Quiero invitarle para que usted pueda tomar este título en sus notas. Haz bien, haz bien, haz bien. Hay algo que es importante entender del proceso de restauración de la vida de David. Ese proceso que relata el Salmo 51. Y es interesante que hay algo que muchas veces pensamos, pero no entendemos la dimensión de lo que pasa. Muchas veces, y sobre todo, hay una influencia del mundo, de nuestros enemigos, el mundo, el diablo y la carne, para que pensemos que las cosas que hacemos solo nos afecta a nosotros, no afecta a nadie más. Las decisiones que tomas solo te afectan a ti, ¿sí? Por ende, toma decisiones, pero lo importante es que tomes decisiones que te benefician, es la forma en la cual se nos presenta y se nos habla. La pregunta es, ¿qué es lo que está entendiendo David en su proceso de restauración, de restitución, en su proceso de sanidad? Porque la sanidad empieza cuando confesamos nuestros pecados, empieza el proceso de liberación, cuando nos hacemos responsables de lo que hemos hecho y no nos excusamos, sino vamos de frente. Entonces, David ha estado en ese proceso, pero llega un momento en el que entiende que lo que ha hecho no solo lo está afectando a él y lo va a afectar a él, sino que también hay un tema y son los daños colaterales. Los daños colaterales de nuestras decisiones, los daños colaterales de nuestro pecado, ¿a quiénes se llevan por delante?
Mira, viene David de un entendimiento y un enfoque totalmente personal en la lectura que podemos hacer. Dice: Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza, no quieres sacrificios que yo los daría, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Verso 17. Pero en el verso 18 hay un giro dramático, porque David introduce esta expresión: haz bien con tu benevolencia. La pregunta es: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado en el entender de David de la situación que ha cometido? David ha sido y es, y se puede ver en esta parte de la historia, como un homicida, aquel que ha planeado la muerte de alguien, que ha trabajado y ha velado por su propia seguridad. Pero David lo traiciona, porque se ha dejado seducir por el pecado, porque a veces entramos como en la ley: me hicieron esto y yo también le voy a hacer eso, me están haciendo esto, entonces también voy golpe con golpe, es como yo pago, y yo me hacen a mí y yo también hago. Esa es la situación, o de pronto lo que está empezando a ser transformado en la vida de David. David entiende que no es la forma correcta de hacer las cosas. David entiende también que lo que ha hecho tiene y está acarreando consecuencias para el cargo y las personas que están a cargo de él. Mira, en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, hay algunas consecuencias que empiezan a venir sobre lo que David ha hecho. Consecuencias que están viniendo dentro de lo que él ha cometido. Es interesante que en Samuel capítulo 2, versículo 12, cuando Natán aparece, dice: porque tú lo hiciste en secreto. El verso 10, voy a leer desde el verso 10. Por lo cual ahora no se te apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti desde tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de sus ojos, y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces aquí hay que tener algo que es interesante dentro de lo que David está presentando, y es que nuestras decisiones pecaminosas tienen consecuencias. Lo que hemos hecho tiene consecuencias, implicaciones. No pecas, no le fallas al Señor con consecuencias solo para ti, sino hay una afectación que nosotros causamos. Y eso es algo que nosotros tenemos que ser conscientes. Nuestros pecados tienen consecuencias. Cuando quebrantamos la confianza, cometemos el error de pensar que por pedir que nos perdonen, la confianza ha sido restaurada, y no es así. Cuando se pierde la confianza por alguna situación que se ha dado, recuperarla es complicado. Por eso la advertencia y el llamado que le hacemos y que me hago a mí mismo es: ten mucho cuidado con lo que quebrantas. A veces, por un momento tal vez de efervescencia, ¿cuántas veces hemos dicho cosas de las cuales nos arrepentimos? ¿Cuántas veces hemos tomado palabras que después no se las lleva el viento, sino que tienen consecuencias? ¿Cuántas veces nuestros 5 segundos, nuestros 5 momentos de felicidad, de éxtasis, han marcado toda nuestra vida? Porque no hemos entendido que no somos individualistas, sino que hay consecuencias de lo que hago. Lo que David hace en lo secreto, y el Señor es muy claro con él: lo que tú has hecho en lo secreto, otro lo va a sacar en público, y de tu familia va a ser. Y entonces todas las cosas buenas que has tenido
como tomaste el camino equivocado, ahora va a haber unas consecuencias. Y David, en su proceso de arrepentimiento y quebrantamiento personal, acudiendo a la misericordia de Dios, hace y pide un clamor: haz bien con tu benevolencia a Sión. Porque Sión representa a Jerusalén, a la capital, representa personas que son inocentes, pero que están bajo la cubierta de David. Y entonces eso empieza también sobre ellos a traer consecuencias. David es el que peca, pero trae consecuencias para con su familia. David es el que ha fallado, pero trae consecuencias para con todo Israel, porque ha puesto en riesgo la ciudad que él mismo ha conquistado. Ha comprometido su autoridad para gobernar porque se perdió esa autoridad que tenía. La perdió por un momento de placer. Está debilitando el reino que Dios le ha entregado, lo está debilitando moralmente por su actuar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos empezado a perder aquello que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado, tal vez te ha entregado a ti unos hijos, pero a causa de la influencia del pecado del mundo o de la carne que ha seducido tu vida, ¿cuántas veces nosotros hemos empezado a causarles debilidad? ¿Cuántas veces hemos traído aún maldiciones a nuestra casa? Hemos abrazado cosas, resultado del mal que hemos hecho. El pecado es aquello que pensamos, aquello que decimos, que hacemos, que no honra a Dios. ¿Cuántas veces en un hogar lo hemos entrado nosotros, el hogar, en crisis a causa de las decisiones que hemos tomado? Y ahora, el problema no simplemente son las decisiones que hemos tomado, sino que no hemos hecho el proceso de arrepentimiento real y verdadero, porque recordemos que el arrepentimiento no solo es la confesión, es permitirle al Señor que lave nuestras vidas, que nos limpie, es decirle: Señor, crea en mí un corazón nuevo, renueva el espíritu torcido, me volví torcido, me he vuelto experto para el mal, necesito ser corregido, necesito de tu gracia otra vez en mi vida, voy a comprometerme, porque el problema también es que no nos comprometemos con nuestra restauración plena y completa, sino nos confiamos. David ha puesto y ha debilitado el reino con su decisión. Y entonces hay inocentes que mueren. Entonces hay personas que empiezan a vivir las consecuencias de lo que hemos hecho. Te invito por eso. No te estoy compartiendo esto para que ahorita, ay, sí ve, por eso es que a mí me va mal, por eso es que nada me sale, todo está al revés, tengo el Cristo de espaldas, todo está saliendo al contrario. No te estoy compartiendo esto para que vayas por ese camino. No, sino que reflexionemos y digamos juntos: sí, yo necesito cambiar, necesito transformar porque esto está mal, no estoy haciendo bien las cosas, no estoy teniendo una comunión plena con el Señor. Y si no tengo una comunión plena con el Señor y no me lleno de Él, ¿qué voy a impartir a otros? ¿Qué voy a hacer para llenar a otros? No lo podré hacer. Necesito de la gracia del Señor. Necesito que haya en mí un entendimiento, que se rompa el velo y pueda darme cuenta que mis decisiones afectan a otros. Y por ende, tengo que ser muy cuidadoso de lo que yo digo y de lo que yo hago y de las decisiones que tomo. David usa la expresión: haz bien con tu benevolencia, Sión, porque hay un entendimiento. Dice: lo que yo hice no solo lo atentó contra mi vida, contra mi integridad, sino que también está dañando a otros. Y es ahí donde David dice: Señor, yo lo que te pido es que hagas bien, pagues con bien a Sión, a la capital, a Jerusalén.
Señor, yo lo que te estoy pidiendo es que, Señor, en mí nazca algo que el pecado viene a coartar. El pecado viene a hacernos pensar de forma individual. Pero cuando hemos sido restaurados de esa forma de pensar y de ver, entendemos que hay una preocupación por otros. Nos preocupa el daño que podemos hacerle a otros. ¿Por qué un esposo decide ser fiel? Porque entiende que la infidelidad va a causar daños. ¿Por qué decidimos ser fieles? ¿Por qué decidimos esforzarnos en esos propósitos justos que hemos hecho? Porque entendemos que de no hacerlo vamos a acarrear mal para otros. Y esa conciencia no es una conciencia de solo pensar en los otros, en el beneficio de los otros, sino es una conciencia comunitaria que construye la base de lo que es nuestro relacionarnos con Dios. En el Nuevo Testamento el Señor nos hace una invitación y nos dice, si tu hermano peca contra ti, y esto es interesante como lo coloca, no dice peca contra Dios, sino mi pecado no solo es romper los lineamientos que Dios ha establecido, sino mi pecado tiene una implicación social con mi prójimo, con mi hermano. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y dile. Y es importante que seamos reconvenidos del mal camino que hemos tomado, de las malas decisiones que hemos tomado. David, en él ha sido quebrantado el individualismo, el pensar solo en él, mi beneficio solo para mí, la ley del embudo, lo mejor para mí, lo más difícil para otros. David está siendo quebrantado en esa teología individualista que viene muchas veces a nosotros a hacernos presa. Y entonces pensamos de forma individual, actuamos de forma individual y muchas de las decisiones que tomamos afectan a otros. Si nosotros pensáramos un poco más, si nosotros abriéramos nuestro entendimiento y fuera abierto nuestro entendimiento y pudiéramos ver con claridad, nos daríamos cuenta que no estamos actuando en muchas cosas de la forma de vida. Y necesita nuestra vida tener un cambio. Si ha entrado la ira a mi vida, si han entrado las disensiones, si han entrado la pelea, necesito un proceso de sanación y restauración plena y completa en mi vida. Que Dios trabaje en mí. A veces vamos adquiriendo cosas que no son. A veces vamos abriendo puertas que no son. ¿Y cuándo las abrimos? Cuando nos alejamos del Señor. Cuando dejamos de tener intimidad, cuando es más importante otra cosa que el acercarme al Señor, el venir a estar a cuentas con Él, el ser honesto en mi relación, el no ser un hipócrita en mi relación con Dios. ¿De qué me sirve decirle Señor, Señor? ¿De qué me sirve seguir al Señor y no permitirle a Él que transforme mi vida y no comprometerme con un cambio y una transformación real y verdadera? Eclesiastés hace una reflexión, dice, todo tiene su tiempo, todo tiene un tiempo. La pregunta es, ¿dónde está lo que a Dios le corresponde? ¿Dónde está? Y aquí David lo entiende. Necesita dejar de pensar solo en él. Ha pensado todo el tiempo en él y se ha olvidado de los otros. Por eso cierra su proceso de restauración, de restitución, de corrección, diciendo, haz bien con tu benevolencia a Sión. ¿Por qué pide David eso? ¿Por qué está pidiendo David? Porque hay una preocupación por otros. Ha causado daño.
Hay una preocupación por la obra que Dios le ha dado. David pasa de una petición personal, sálvame a mí, a decir, Señor, bendícenos a nosotros, bendice a tu pueblo. Eso muestra un arrepentimiento genuino y completo, porque hay un cambio. Pasamos del pensar en nosotros mismos a pensar en el otro. Y eso es importante porque eso nos enseña sobre ser comunes, sobre ser comunidad, sobre ser iglesia. David, su intercesión, su comunión con Dios a través del arrepentimiento genuino y completo, está abriendo la oportunidad a que Dios haga algo sobrenatural. David añora y desea que el Señor le ayude, que el Señor le restaure, que el Señor haga algo precioso en su vida. Pero después llega un momento en el que dice, si tú lo has hecho conmigo, también lo podrás hacer con otros. Y entonces pide benevolencia para Sión. Pide que de parte de Dios venga algo bueno. Ora para que el Señor bendiga a sus coterráneos. Ora para que la gracia de Dios también los alcance. Y esto es precioso, porque muchas veces nosotros nos quedamos con el mensaje solo para nosotros, cuando tenemos que hacer que la palabra corra, compartir con otros, invitar a otros, ser parte. A veces nos quedamos solo pensando en nuestra necesidad y nos olvidamos que no solo nosotros necesitamos, sino que hay muchas personas que también necesitan un tiempo precioso de transformación en sus vidas y en sus corazones. Haz bien. ¿A quién hoy tenemos que decirle, Señor, haz bien con esta persona? Haz bien. Tal vez tu oración hoy es, Señor, haz bien a mi esposo, haz bien a mi esposa, haz bien a mi jefe. Pero es que mi jefe es injusto. Pero no me corresponde a mí juzgarlo. No soy yo el juez de mi hermano. No soy yo el juez de él. Tengo un juez que sí es justo. El Señor no se queda con nada y su justicia llega en el momento que debe llegar. Haz el bien. No te canses de hacer lo bueno. Hay una invitación también en la Escritura. No nos cansemos, pues, de hacer lo bueno. Haz el bien. Pero no solo pídelo para ti, sino pídelo para tu casa. Señor, haz bien aquí en mi casa, para con tu esposa. Señor, haz bien con ella, con tu esposo, con tus hijos, con tus abuelos. Haz bien, Señor, con tu benevolencia sobre sus vidas y sus corazones. Haz bien, Padre Celestial. Ese llamado es el que David está entendiendo, que necesita para su vida y para su corazón. Necesita que haya una restauración completa en su vida. No simplemente el Señor está interesado en transformar tu vida. Si Dios transforma tu vida, mira cuántas personas son beneficiadas de lo que Dios hace en tu vida. Hace un tiempo hice un análisis. ¿Cuántas personas viven de mi salario? ¿Cuántas personas viven de lo que yo gano? ¿A cuántas personas bendigo? Les hago un bien porque tengo un trabajo. Entonces me di cuenta que el panadero le va bien conmigo. El que vende verduras, frutas, le va bien conmigo. El que vende abarrotes, el de la carnicería, el de la salsamentaria, el de las empanadas que me gustan, el de los perros, el de las hamburguesas, el de la pizza, eh, el de la ferretería porque tengo que arreglar cosas, el taxista que me lleva, el de la bomba de gasolina cuando llevo el carro, el del taller del carro,
Mira cuántas personas viven y a cuántas personas tú les bendices con lo que Dios te ha dado. Dios no te está dando cosas, o su plan y su propósito no es que en lugar de bendición transmitas el mal. No, su plan es que tú des de la benevolencia que Dios está teniendo contigo, tú des y ministres, impartas a otros, des a otros. Pero muchas veces no podemos hacerlo porque nos hemos quedado enfrascados en el pecado. Nos hemos quedado en la desconfianza, nos hemos quedado en eso y eso nos está dañando nuestra vida y nuestro corazón. Haz bien. Hoy es la oportunidad de clamar y decirle: Señor, haz bien con tu benevolencia conmigo. Señor, trabaja en mi vida. Ahí donde usted está, levante su voz. Dígale: Señor, trabaja en mi vida. Perdóname porque he pensado de forma individual atentar contra mi vida. He pensado de forma individual rendirme, no volver a hacer las cosas, volver atrás. Pero hoy el Señor nos da una oportunidad preciosa, no la desperdicies. Acércate al Señor, ven, Él te está esperando. Empieza a construir en tu vida una relación de intimidad, de comunión con el Señor que traigan transformación a su vida y a su corazón. Hoy es la oportunidad de clamar y decirle: Señor, haz bien con tu benevolencia con mi casa. Mira, Señor, estas situaciones que pasan. Haz bien, Señor, a mis hijos, a mi familia, a mi cónyuge. Haz bien para con él. Y permítenos entender que tus planes y propósitos son preciosos y tú nos sacarás en victoria y en bendición. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, por traer transformación, liberación, fortaleza y bendición. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti confía nuestra vida, en ti confiamos que tú vas a guardar nuestra vida. Tú eres nuestro guardador y nuestro sustentador. Ese eres tú. Te damos gracias porque, Señor, hoy nos llamas a hacer el bien. Haz el bien, una petición justa, una petición puntual. Honrar y bendecir al Señor y dar gracias, porque Él es el que cuida de nuestras vidas. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay consecuencias del mal que hacemos, pero el Señor nos da la oportunidad de que nos acerquemos a Él y pidamos benevolencia, pidamos el bien para otros. Confiemos en que el Señor obrará. Si necesita oración por algún tema en especial, envíelo a través de nuestra línea habilitada. Y bendigamos al Señor y demos gracias, porque en todo Él es el que tiene el control. Gracias por acompañarnos. Les esperamos nuestro siguiente tiempo de Conectados, la Iglesia en mi casa. El Señor le bendiga y le fortalezca. Gracias por habernos escuchado y acompañado.